La llamada a la línea de emergencia de la policía sonó tranquila y clara. Un hombre informó al operador que desde hacía varios días emanaba un fuerte olor a descomposición del cobertizo de su vecino. Subrayó que el olor empeoraba cada vez más y que ya era insoportable. Cuando la policía llegó al lugar, el olor se percibía incluso antes de entrar en la propiedad. Quien llamó resultó ser James Lee, un nuevo vecino que se había mudado recientemente con su familia a la zona rural de Wairarapa, Nueva Zelanda. El cobertizo del que se quejaba pertenecía a un granjero local, Thomas Greenway, un hombre conocido en la comarca. 7 años atrás, Thomas había perdido a su esposa, Eliza. En aquel entonces, la policía consideró su desaparición como voluntaria, ya que el coche de la mujer fue encontrado en el paso de Remutaka. Thomas parecía abatido y no levantó sospechas en nadie. A las preguntas de la patrulla sobre el olor, Thomas respondió con seguridad y sin titubear que lo más probable era que se tratara de un animal que había muerto recientemente en su propiedad. Los agentes revisaron el área cerca del cobertizo, pero no encontraron nada parecido. Se hizo evidente que la fuente del olor estaba en el interior. En el cobertizo, bajo un montón de herramientas viejas y basura, uno de los oficiales notó una trampilla metálica. Cuando abrieron la tapa de la trampilla, todo se confirmó. En un pequeño sótano de hormigón se encontraron restos humanos. Pocos días después, el análisis forense confirmó oficialmente que la mujer encontrada era Eliza Greenway, a quien se había considerado desaparecida durante los últimos 7 años. De este modo, una simple llamada a la línea de emergencia de la policía se convirtió en el inicio de una de las investigaciones más inesperadas del condado y puso en duda todo lo que se sabía sobre el tranquilo y reservado granjero Thomas Greenway. La granja de la familia Greenway se encontraba en la zona rural de Wairarapa. Una gran propiedad con pastos, varias construcciones antiguas y una casa de vivienda. Eliza Greenway había heredado esta finca de sus padres y se encargaba ella misma de su gestión. Controlaba personalmente las finanzas, las cuentas bancarias y los documentos relacionados con la tierra. Los vecinos la describían como una persona independiente y responsable. Thomas, su marido, no solía intervenir en los asuntos legales y financieros, ocupándose únicamente de las tareas cotidianas de la granja, compras, reparaciones y maquinaria. En la primavera de 2015, la vida de la familia cambió drásticamente. Eliza perdió a su primogénito, a quien ella y Thomas habían esperado durante mucho tiempo. Para ella fue un golpe terrible. Después de este suceso, dejó de comunicarse con los demás, se volvió introvertida y apenas salía de casa. Más tarde, los médicos confirmaron que había desarrollado un grave estado emocional y una profunda depresión. Fue entonces cuando Thomas, por primera vez, comenzó a gestionar activamente todos los asuntos externos por su cuenta. Empezó a ir al banco con más frecuencia y a consultar con abogados. A los vecinos y conocidos les explicaba que simplemente estaba ayudando a Eliza hasta que se recuperara. La gente lo tomó como algo normal, dada la difícil situación familiar. A nadie se le ocurrió dudar de sus palabras ni revisar los documentos. Solo varios años después, ya durante la investigación oficial, se descubriría que entre 2015 y 2016, Thomas se dedicó a la reescrituración de parcelas de tierra. Realizó transacciones relacionadas con la división de la granja y la venta de sus partes. Pero en aquel entonces, en 2015-2016, nadie en el condado sospechaba de ninguna operación con la tierra, ya que todos los documentos parecían legales y no llamaban la atención. A mediados de 2016, dejaron de ver a Eliza por completo. Thomas aseguraba a los vecinos que su salud había empeorado y que no quería ver a nadie. La gente le creía, comprendiendo la gravedad de la situación.
La granja funcionaba, los asuntos agrícolas se llevaban a cabo con normalidad, y Thomas parecía cansado, pero perfectamente capaz de controlar la situación. Así, detrás de una vida aparentemente tranquila, se ocultaba una realidad completamente diferente, cuyos detalles solo comenzarían a salir a la luz cuando la policía se ocupara en serio del caso de la familia Greenway. El 19 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10 de la mañana, Thomas Greenway acudió a la comisaría local para denunciar la desaparición de su esposa. El agente que recibió la denuncia recordaría más tarde que Thomas estaba tranquilo, aunque un poco desconcertado. Relató que la noche anterior había tenido una discusión con Eliza, tras la cual ella decidió repentinamente marcharse de casa. Thomas añadió que en los últimos meses Eliza había mostrado un estado de ánimo deprimido, y él no intentó detenerla, pensando que simplemente necesitaba tiempo para estar a solas. También explicó que había intentado llamarla por la mañana, pero el teléfono de Eliza estaba fuera del área de cobertura. La reacción inicial de la policía fue la habitual y no demasiado alarmante. Ese mismo día, un grupo de agentes se dirigió a la granja de los Greenway para realizar una inspección superficial. Revisaron la casa, el terreno y las dependencias. No encontraron nada inusual. Todas las cosas estaban en su sitio. La casa estaba ordenada, sin signos de lucha o desorden. Thomas acompañó voluntariamente a los policías, respondió tranquilamente a las preguntas, no evitó la conversación y les mostró de buen grado todo lo que le pidieron. Sin embargo, los agentes se limitaron a una inspección bastante superficial. En ese momento, la situación no parecía delictiva, por lo que la búsqueda en la propiedad fue más bien una formalidad. La revisión duró menos de una hora. Thomas también fue interrogado brevemente en el lugar, se le pidió que repitiera la cronología de los hechos y luego se tomó su declaración. En ese instante, ninguno de los policías dudó de sus palabras. La historia sonaba plausible y se correspondía plenamente con el cuadro que describían los vecinos. En esta etapa, la desaparición de Eliza Greenway fue registrada en los informes policiales como un caso doméstico estándar, una marcha voluntaria tras un conflicto familiar. Los agentes supusieron que la mujer probablemente volvería a casa por su cuenta o se pondría en contacto pronto. Aquel día, nadie consideró la desaparición como algo grave o inusual. Thomas volvió a sus asuntos, creyendo que la situación estaba bajo control y que todo se resolvería pronto. Pero solo un par de días después, cuando la policía realizara una verificación más detallada de las circunstancias, aparecerían los primeros detalles que les harían reconsiderar sus conclusiones iniciales. Las primeras 24 horas tras la denuncia transcurrieron en una tensa espera. Familiares, amigos y policías suponían que Eliza Greenway volvería a casa por su cuenta o al menos se pondría en contacto para explicar a dónde se había ido. El propio Thomas intentaba no entrar en pánico y mantenía la calma, asegurando constantemente a la policía su disposición a colaborar con la investigación. Pero cuando pasó el primer día y luego el segundo, quedó claro que la situación no se resolvería por sí sola. La comisaría recibió la orden de pasar a la acción y verificar todas las posibles rutas de desplazamiento de la mujer. Habían pasado unas 48 horas desde la desaparición de Eliza, cuando una patrulla policial encontró su coche. El vehículo estaba aparcado en el arcén de la carretera que lleva al paso de Remutaca, un lugar solitario y sombrío a unos 50 kilómetros de la granja de los Greenway. Este lugar era conocido por los lugareños y la policía como un tramo de carretera remoto y poco frecuentado, con mala cobertura y un terreno complicado. Por lo tanto, el hallazgo del coche precisamente allí despertó inmediatamente la alarma y numerosas conjeturas entre los agentes. El coche de Eliza parecía como si se hubiera detenido allí por poco tiempo,
como si fuera a regresar pronto para continuar su camino. Las puertas estaban bien cerradas, pero sin seguro, y las llaves seguían en el contacto. Dentro, todo estaba en perfecto orden. En el asiento yacía su bolso con documentos, la cartera con dinero, el teléfono móvil y una chaqueta de abrigo. Ningún objeto parecía haber sido movido o tocado por manos ajenas. Todo indicaba que Eliza había abandonado el coche de forma tranquila y voluntaria, sin intención de ausentarse por mucho tiempo. Pero lo extraño era que el coche, obviamente, había estado allí toda la noche. Los cristales estaban cubiertos por una gruesa capa de rocío matutino. La policía desplegó rápidamente una inspección detallada del territorio adyacente al lugar donde se encontró el automóvil. Examinaron minuciosamente el arcén, el bosque cercano, cada metro de la carretera y los alrededores. Trabajaron con cuidado, tratando de no pasar por alto ni una sola señal que pudiera arrojar luz sobre la ruta de la mujer después de salir del coche. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontraron rastros de su movimiento. Ni ramas rotas, ni huellas de zapatos, ni siquiera la más leve señal de que alguien hubiera pasado por allí recientemente. Daba la sensación de que Eliza simplemente se había desvanecido en el aire. Paralelamente, los agentes revisaron el teléfono encontrado en el coche. La batería estaba completamente descargada, y los intentos de determinar su ubicación por la señal de las antenas no dieron resultado. Los oficiales sabían que, debido a la lejanía y el complejo relieve del paso de Remutaka, la cobertura móvil allí era inestable y en algunos lugares inexistente. Por lo tanto, la posibilidad de rastrear el teléfono a través de la red celular era mínima. Esta circunstancia complicó la situación, pero confirmó una vez más la versión de que Eliza podría haber llegado a este lugar conscientemente, sabiendo de la mala cobertura y la imposibilidad de ser contactada. Mientras tanto, paralelamente a la inspección del lugar, en la comisaría se recopilaba activamente información adicional. Los agentes contactaron de nuevo con el médico de Eliza, quien confirmó que ella sufría desde hacía tiempo un grave trastorno emocional. Se encontraba en una profunda depresión y tenía tendencia al aislamiento. Estos testimonios fueron corroborados por vecinos y conocidos de la mujer, que ya habían notado anteriormente su carácter reservado y su falta de deseo de mantener contacto con el mundo exterior. Con cada hora que pasaba, la versión de una desaparición voluntaria se hacía cada vez más convincente. La policía se inclinaba gradualmente a pensar que Eliza había tomado la decisión de abandonar su vida habitual por sí misma. El lugar donde se encontró el coche también jugó un papel. El paso de Remutaka tenía desde hacía tiempo la reputación de ser una zona remota y de difícil acceso, ideal para desaparecer sin dejar rastro. Los agentes que trabajaban en el lugar intercambiaban opiniones, y muchos de ellos admitían abiertamente que simplemente no podían imaginar otro escenario. Al anochecer, tras completar todas las diligencias posibles en el lugar, el equipo de investigación elaboró un informe detallado, adjuntando fotografías, material de video y una descripción de cada acción. Estos documentos fueron enviados al jefe del departamento, quien convocó de inmediato una reunión de emergencia para decidir los siguientes pasos. Durante esta reunión, los agentes llegaron a un consenso. Las búsquedas a gran escala con la participación de grupos de voluntarios, helicópteros y perros rastreadores no tenían sentido. La ausencia de signos visibles de un delito, el tranquilo trasfondo emocional de la situación y la falta de contradicciones en las palabras del marido encajaban perfectamente con la versión inicial de una marcha voluntaria. De este modo, la versión de los hechos expuesta inicialmente por Thomas Greenway recibió confirmación oficial y fue registrada como la más probable. Para la policía, este fue un desenlace lógico y predecible.
Ninguno de los participantes en la investigación hizo preguntas innecesarias ni vio motivos para dudar de la sinceridad de Thomas o buscar alternativas. La historia parecía completamente cerrada y comprensible, y la investigación posterior se redujo a acciones formales y a la espera de que pudieran aparecer nuevos hechos. En aquel momento, nadie suponía que, pasado un tiempo, podrían surgir circunstancias completamente nuevas que darían un vuelco total al caso y harían que todos los investigadores dudaran de todo lo que habían considerado cierto. Pero en los primeros días tras la desaparición de Elisa, parecía que la historia ya había llegado a su conclusión lógica y que no se podría descubrir nada más. A pesar de la versión oficialmente aceptada sobre la marcha voluntaria de Elisa, la policía estaba obligada a seguir los procedimientos estándar. Y estas reglas indican claramente: en casos de desaparición, siempre se investiga primero al pariente más cercano, en este caso, el marido, Thomas Greenway. Aunque su relato sonara convincente y concordara con los hechos recopilados, la policía estaba obligada a excluirlo formalmente de la lista de sospechosos. El 20 de mayo de 2016, los investigadores obtuvieron una orden para realizar un registro completo en la granja de Thomas. Temprano esa misma mañana, un grupo de agentes llegó a su propiedad para llevar a cabo una inspección minuciosa de todas las instalaciones. Se recurrió a la unidad canina, capaz de detectar incluso los rastros más imperceptibles para participar en la operación. Thomas reaccionó a las acciones de la policía con calma, sin mostrar irritación ni intentos de obstaculizar el trabajo de los investigadores. Los acompañó voluntariamente por la casa, les dio acceso a todos los armarios y habitaciones, y les mostró su ordenador y objetos personales. El registro de la casa no arrojó resultados. Los agentes no encontraron ninguna prueba que pudiera despertar sospechas. Tras inspeccionar la vivienda, los policías pasaron a examinar el resto de las construcciones de la granja. Les llamó especialmente la atención un viejo cobertizo de madera situado en el extremo más alejado de la propiedad. Estaba ubicado justo en el límite con una parcela vecina vacía que en ese momento estaba a la venta. El cobertizo se utilizaba como almacén para herramientas viejas, fertilizantes y combustible. Thomas explicó que recientemente había trasladado allí varios sacos de salitre y bidones de gasoilo para la maquinaria agrícola. Cuando los policías abrieron la puerta del cobertizo, se encontraron de inmediato con un fuerte olor a productos químicos, gasoilo y salitre. Al principio, los agentes intentaron inspeccionar el lugar ellos mismos, pero aparte de herramientas esparcidas, bidones y sacos, no encontraron nada destacable. Entonces se decidió utilizar al perro de servicio para despejar cualquier duda sobre la minuciosidad de la inspección. Sin embargo, el intento de utilizar la unidad canina fracasó de inmediato. El perro no pudo con el fuerte olor químico y se desorientó. Según el informe del guía canino, el animal simplemente no podía distinguir ningún olor en esas condiciones. Los policías intentaron varias veces redirigir al perro, pero cada vez el animal se negaba a entrar en el cobertizo y comenzaba a comportarse con inquietud. Los investigadores consideraron esta circunstancia motivo suficiente para detener la inspección del cobertizo en ese momento. Luego, los policías inspeccionaron cuidadosamente el garaje y otras dependencias de la propiedad. Revisaron la maquinaria agrícola, las herramientas y el área circundante. No se encontraron indicios de manipulación o actividad sospechosa. En la casa y el garaje reinaba el orden, lo que no indicaba ni prisa ni intentos de ocultar o destruir pruebas. Al final del día, los investigadores resumieron los resultados. Con base en todo el material recopilado, quedó claro que no había pruebas directas ni indicios de la implicación de Thomas en la desaparición de Elisa.
Su comportamiento, la ausencia de signos de lucha o de cualquier circunstancia sospechosa en la casa y en la granja no daban a la policía motivos para seguir sospechando activamente de él. Los agentes consideraron que el asunto con el marido estaba definitivamente cerrado en esta etapa. En los documentos oficiales, la policía registró que la investigación de Thomas Greenway y su granja se había llevado a cabo minuciosamente y no había arrojado ningún resultado. Las condiciones de la inspección del cobertizo se describieron en detalle, y la imposibilidad de que el perro de servicio trabajara debido a los olores químicos fue reconocida como un obstáculo objetivo. En ese momento, los investigadores decidieron no volver a inspeccionar el cobertizo, considerando la situación clara y explicable. Aquel día, Thomas Greenway fue formalmente excluido de la lista de sospechosos. Los investigadores no dudaron de la verosimilitud de sus palabras ni de la sinceridad de su comportamiento. En esta etapa de la investigación, la historia parecía completamente clara y lógica para la policía. Ninguno del equipo de investigación imaginó que precisamente en ese momento se había perdido la única oportunidad de descubrir la verdad antes de que el caso llegara a un punto muerto definitivo. Después de que la policía se convenciera definitivamente de que Thomas Greenway no estaba implicado en la desaparición de su esposa, el único lugar de búsqueda que quedaba era el paso de Remutaka. El coche encontrado allí era la única pista real para la investigación, y todos los recursos policiales se centraron en esa dirección. La operación comenzó 3 días después del hallazgo del automóvil de Elisa. El equipo de búsqueda y rescate estaba formado por policías, voluntarios locales y rescatistas acostumbrados a las difíciles condiciones del terreno montañoso. Estaban seguros de que tarde o temprano encontrarían rastros de la mujer y podrían reconstruir su ruta. Pero ya en las primeras etapas de la búsqueda se encontraron con serias dificultades. En las primeras 24 horas se unió a la búsqueda la unidad canina. La policía esperaba que los perros, especialmente entrenados, tomaran rápidamente el rastro olfativo desde el coche e indicaran la dirección exacta del movimiento de Elisa. Pero la situación resultó inesperada. Los perros rastreadores comenzaban a trabajar con seguridad, pero a los pocos metros del coche se detenían bruscamente. Se comportaban como si el rastro de Elisa se interrumpiera de repente en el aire. Los guías caninos hicieron varios intentos más, comenzando cada vez desde el automóvil. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo. Más tarde, en el informe oficial de la unidad canina, apareció una explicación. Las fuertes lluvias que cayeron poco después de la desaparición de la mujer habían lavado o debilitado significativamente todos los posibles rastros de olor. También influyeron el suelo pedregoso y el viento constantemente cambiante, característico de la zona del paso. Esto hacía que las búsquedas posteriores con perros fueran prácticamente inútiles. Los guías caninos consideraron que nuevos intentos no eran convenientes, y la policía renunció a continuarlos. Sin embargo, las demás actividades de búsqueda continuaron a gran escala. Desde helicópteros se examinó cada metro cuadrado del terreno, utilizando cámaras de alta resolución y termovisores. Desde tierra, voluntarios y rescatistas inspeccionaron metódicamente cada sendero, barranco y ladera. Los participantes en la búsqueda avanzaban lenta y cuidadosamente, esperando encontrar cualquier pista, ropa, objetos personales, rastros de presencia humana. Sin embargo, con cada nuevo día, la confianza de los participantes en la operación disminuía. La búsqueda duró una semana y luego se prolongó otra más. Los voluntarios empezaron a cansarse y a regresar gradualmente a sus casas. Los equipos de rescate tuvieron que admitir que en esas condiciones y con ese enfoque no tenía sentido continuar. No apareció ni una sola pista.
No se encontró nada que pudiera explicar a dónde había desaparecido Eliza Greenway. Casi 3 semanas después, la policía anunció oficialmente la finalización de la fase activa de la búsqueda. El informe final fue breve. No se encontraron rastros de lucha o acciones violentas, y no había indicios de la presencia de la desaparecida en El Paso. Eliza fue declarada oficialmente desaparecida, y el caso fue archivado y considerado sin resolver. Thomas Greenway volvió gradualmente a su vida normal. Los vecinos se acostumbraron a verlo como un hombre que había sufrido una gran pérdida. Rara vez salía de la granja, apenas aparecía en público, y evitaba hablar de lo sucedido. A los ojos de los demás, se convirtió en un viudo afligido, digno de compasión y respeto. Nadie le hacía preguntas innecesarias. Así comenzó la etapa más larga de este caso, un silencio de 7 años. Nadie durante esos años volvió a ocuparse del caso de Eliza, y parecía que todo había sido olvidado y concluido definitivamente. Nadie sabía que, años después, este silencio se rompería de una manera completamente inesperada. Desde la desaparición de Eliza, habían pasado 7 años. Durante ese tiempo, muchas cosas habían cambiado en el condado, pero no la vida de Thomas Greenway. Seguía viviendo solo en su granja, evitando invitar a nadie a casa, aunque no se apartaba de la comunicación fuera de su propiedad. En la ciudad, se le veía a menudo en la oficina de correos, en la tienda o en la gasolinera, siempre educado, pulcro y reservado. Cuando en 2023 la policía reabrió el caso y comenzó a interrogar a las personas que vivían cerca, los investigadores esperaban oír algo que indicara alguna rareza en el comportamiento de Greenway, pero oyeron algo muy diferente. La granja de Greenway estaba en una zona rural remota, donde podía haber kilómetros entre las casas vecinas. La gente vivía de forma aislada, por lo que nadie podía oír lo que sucedía en la casa de Thomas. Todos los juicios sobre él se basaban únicamente en encuentros esporádicos, conversaciones casuales, intercambio de noticias en el mercado o cruces en un camino rural. Una vecina anciana que vivía más cerca que nadie contó que veía a Greenway rara vez, principalmente cuando él la ayudaba con la cerca o una vez la llevó a la ciudad. Según ella, Thomas era un hombre tranquilo, pulcro y reservado, que siempre saludaba y no hablaba de su vida personal. Subrayó que nunca había notado nada extraño en él, y añadió: después de lo que pasó, simplemente se volvió aún más silencioso. Otro vecino, dueño de un gran pastizal cercano, dijo más o menos lo mismo. Thomas no realizaba trabajos ruidosos, no invitaba a gente, no se metía en los asuntos de los demás. A veces pasaba a comprar pienso para los animales u ofrecía ayuda con la reparación de maquinaria. El hombre lo describió como una persona que vive según las reglas, que hace todo de manera mesurada y sin prisas. Una pareja joven que compró una parcela cercana en 2020 contó que se enteró de su historia solo tiempo después por otros residentes. Thomas les daba la impresión de ser una persona que prefiere la soledad, pero que al mismo tiempo sigue siendo amable. A veces les traía verduras y frutas, pero nunca entraba en la casa. Prefería hablar brevemente y marcharse. No parece de los que quieren aislarse por miedo o culpa, simplemente vive solo y no busca compañía, señalaron en sus declaraciones. Durante los interrogatorios surgió un detalle relacionado con la tierra. Varios vecinos mencionaron que la granja de Greenway se había vuelto considerablemente más pequeña que antes. Según uno de los antiguos residentes, supuestamente vendió parte del terreno hace muchos años, explicando que era imposible mantener toda la finca solo.
Nadie recordaba exactamente cuándo ocurrió. Para todos era un suceso antiguo, sin relación con la desaparición de Elisa. La policía tomó nota de esta observación, pero no le dio especial importancia. Los investigadores también comprobaron los datos oficiales. Todos los documentos parecían impecables. Los impuestos estaban pagados, la propiedad estaba registrada correctamente, no había deudas. Thomas se comportaba de manera intachable, no había sido procesado, no había infringido la ley, no había dado motivos para sospechar. Su vida parecía transparente y predecible. Se señaló por separado que en los 7 años, Greenway no había iniciado nuevas relaciones ni había abandonado el condado. Esto se percibía como algo natural. A los ojos de los lugareños, seguía siendo un hombre que simplemente no pudo superar su pérdida. Lo describían como honesto, reservado y un poco introvertido, pero educado y decente. Nadie veía en él una amenaza o secretismo. Al final de la serie de interrogatorios, la policía tuvo que admitir lo obvio. Thomas Greenway se comportaba de manera impecable. No existían rarezas, conflictos, quejas, ni siquiera rumores insignificantes a su alrededor. Todo parecía indicar que la investigación se enfrentaba a un hombre que realmente había vivido esos 7 años en soledad y tranquilidad, ocupándose de su granja y sin cometer un solo error. Y fue precisamente esa tranquilidad lo que se convirtió en lo más inquietante de esta historia. Cuando todo encaja demasiado bien, cuando una persona parece impecable, queda la sensación de que la solución debe estar en algún lugar fuera de su vida exterior, en cosas que nadie vio y nunca comprobó. Agosto de 2023 se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Thomas Greenway. Después de 7 años de vida tranquila, su aislamiento se rompió de repente. La causa no fue una acción policial ni una casualidad, sino una simple coincidencia de circunstancias. En la parcela vecina, que había estado vacía y en venta durante mucho tiempo, se mudó la familia Lee. La mudanza de una nueva familia no habría levantado sospechas ni en la policía ni en los residentes locales. La gente solía comprar tierras en esa zona, comenzaba a construir, era algo habitual. Sin embargo, para Thomas, la aparición de vecinos resultó ser un problema grave. La razón radicaba en la ubicación de las construcciones. Desde la división de la tierra, la parcela de Thomas se había reducido considerablemente, y el viejo cobertizo de madera ahora se encontraba literalmente en el límite de su terreno, justo en la línea de demarcación. El cobertizo no era solo una construcción abandonada. Thomas lo visitaba constantemente. Guardaba allí herramientas, fertilizantes y productos químicos agrícolas. Por eso, la presencia de extraños cerca podría haberle causado inquietud. La familia Lee, que llegó a la parcela vecina, quería comenzar la construcción de su nueva casa lo antes posible. Por ley, cualquier construcción residencial debe estar a no menos de 40 metros del límite de la parcela. En los documentos que la policía estudió más tarde, se indicaba que los Lee habían colocado su casa móvil temporal a la distancia mínima permitida, exactamente 40 metros del límite. Eligieron ese lugar por razones prácticas, más cerca de la carretera, de la fuente de agua y de las conexiones de servicios públicos. Ninguno de ellos sabía que justo al otro lado del límite se encontraba un viejo cobertizo que se convertiría en el centro de la futura investigación. Para Thomas, esto significaba que sus constantes visitas al cobertizo podrían atraer la atención de los nuevos vecinos. Si antes los alrededores estaban desiertos y nadie notaba con qué frecuencia visitaba el cobertizo y qué hacía allí, ahora la situación había cambiado por completo. Cada una de sus visitas podía ser observada por ojos ajenos, y Thomas comenzó a mostrar nerviosismo.
Empezó a revisar el cobertizo con más frecuencia, yendo allí temprano por la mañana o tarde por la noche, evitando encontrarse con la familia Lee. La familia Lee, sin embargo, no notó nada sospechoso en su comportamiento. Supusieron que el vecino estaba acostumbrado a vivir solo, por lo que simplemente intentaron no traspasar sus límites y no forzar una amistad. Los nuevos vecinos se dedicaron tranquilamente a acondicionar su propiedad y a observar la construcción de su casa, sin sospechar lo mucho que su llegada podía estar preocupando a Thomas. Los investigadores, al reexaminar la situación, se dieron cuenta de que el aislamiento de muchos años en el que Thomas había existido hasta entonces había desaparecido físicamente. La simple matemática lo confirmó. Del cobertizo de Thomas a la casa móvil de la familia Lee había exactamente 40 metros. Lo que antes había pasado desapercibido para todos, ahora estaba al alcance de la observación casual. 7 años de tranquilidad en los que Greenway se sentía seguro terminaron en un instante. Fue precisamente esta circunstancia externa, la aparición de nuevos vecinos, lo que se convirtió en el primer paso para que comenzaran a revelarse nuevos detalles en la historia de la desaparición de Elisa. Lo que Thomas había ocultado cuidadosamente durante muchos años, de repente quedó bajo amenaza de ser descubierto. La llegada de la familia Lee fue el punto clave de esta historia. Su decisión de colocar su vivienda temporal precisamente en ese lugar rompió el aislamiento de 7 años de Thomas y, literalmente, sacó la verdad a la luz. Todo lo que había ocultado bajo su cobertizo quedó a la vista. La familia Lee ya no podía soportarlo más. El olor, que al principio parecía inofensivo, ahora se había vuelto tan fuerte que por la noche el aire alrededor de su casa móvil era literalmente denso. Ya sabían de dónde venía, de la granja de Thomas Greenway. Durante varios días intentaron no intervenir, pero cuando el viento cambió de nuevo y el olor se hizo insoportable, los Lee llamaron a la policía. La patrulla llegó durante el día. La propiedad de Greenway parecía bien cuidada, pero en cuanto los agentes se acercaron al cobertizo, todo quedó claro. El olor realmente provenía de allí. Thomas los recibió en la puerta. Hablaba con calma, pero se mantenía firme, como si hubiera pensado de antemano la respuesta. Hace un par de días se murió una vaca. La enterré cerca del cobertizo, explicó, sin esperar a que le preguntaran. Los policías le pidieron que les mostrara el lugar. Thomas los llevó al extremo más alejado de la propiedad y señaló un trozo de tierra, pero los agentes notaron rápidamente la discrepancia. No había rastros de excavación, ni tierra fresca, ni marcas de pala. Todo parecía intacto. Mientras tanto, el olor se intensificaba, pero no desde el exterior, sino desde el interior del cobertizo. Entonces, los agentes decidieron inspeccionar la construcción. Dentro reinaba el desorden: bidones, fertilizantes, herramientas viejas, sacos de tierra. Uno de los policías se dio cuenta de que en una esquina la basura estaba amontonada más densamente que en otros lugares, como si alguien hubiera querido ocultar algo a propósito. Cuando movieron las tablas y los sacos, descubrieron una trampilla metálica debajo. Thomas palideció al instante. Intentó explicar que debajo del cobertizo solo había una bodega donde antes se guardaban viejas provisiones, pero los agentes decidieron comprobarlo. Abrieron la trampilla lentamente. Desde el interior, un olor denso y estancado golpeó de inmediato. Uno de los policías iluminó el interior con una linterna y notó trozos de tela y objetos que parecían ropa en el suelo. Eso fue suficiente para detenerse. La patrulla informó inmediatamente a la central y pronto llegaron al lugar criminalistas y expertos forenses. El área fue acordonada, el cobertizo cerrado y Thomas fue llevado a un lado para ser interrogado. Cuando los expertos descendieron a la bodega, comenzaron a documentar el hallazgo.
A una profundidad de aproximadamente 1,5 metros se encontraron restos, y junto a ellos objetos personales, incluyendo una joya y varios artículos domésticos. Todo fue empaquetado cuidadosamente y enviado al laboratorio para su análisis. Pocos días después, la prueba de ADN confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Los restos pertenecían a Eliza Greenway, la mujer que había desaparecido de esa misma granja 7 años atrás. Este hallazgo destruyó por completo la versión anterior de una marcha voluntaria. Ahora, la investigación se enfrentaba a una tarea completamente diferente: reconstruir la secuencia de eventos de 2016 y entender cómo Thomas pudo guardar un secreto tan terrible durante tantos años, justo debajo de su cobertizo. Después de que los expertos confirmaran que los restos encontrados bajo el cobertizo pertenecían a Eliza Greenway, los investigadores revisaron de nuevo los materiales de la búsqueda realizada en 2016. Ya entonces, el terreno de la granja había sido inspeccionado minuciosamente con la ayuda de una unidad canina, pero el perro rastreador no había señalado el cobertizo como un lugar sospechoso. Y ahora, la investigación tenía la tarea de entender por qué aquel día el perro no cumplió su función principal. Al estudiar los antiguos protocolos, los investigadores reconstruyeron la cronología de la búsqueda. En los documentos constaba: el perro, al tomar el rastro de Eliza, se dirigió con seguridad hacia el cobertizo. Pero justo antes de la entrada, su comportamiento cambió. El animal se ralentizó, se puso alerta, comenzó a dar vueltas inquieto cerca de la puerta y se negó categóricamente a entrar. En ese momento, el guía canino supuso que el perro simplemente había perdido el rastro o se había distraído con un olor ajeno no relacionado con una persona. Los policías consideraron que no tenía sentido inspeccionar el cobertizo, ya que no había indicios visibles de que se ocultara algo en su interior. En 2023, los investigadores enviaron de nuevo a los criminalistas a la granja de Greenway. Ahora, después del hallazgo del cuerpo, examinaron minuciosamente el interior del cobertizo y la propia trampilla. Se tomaron numerosas muestras de las superficies y del suelo cerca de la entrada a la bodega. El análisis químico de estas muestras arrojó resultados inesperados y claros. Todas las superficies cerca de la entrada estaban impregnadas de gasóleo y fertilizantes de nitrato. Esta mezcla posee un olor químico extremadamente fuerte y penetrante, capaz de enmascarar cualquier otro aroma. Los criminalistas explicaron que para un perro rastreador, una concentración similar de olores químicos se convierte en una barrera infranqueable. Esto bloquea por completo su capacidad para detectar los sutiles rastros humanos. Ahora, los investigadores lo entendieron. En 2016, no se trató de un fracaso casual de la unidad K9, sino del resultado de acciones previamente planificadas. Los bidones de gasóleo y los sacos de salitre parecían un desorden agrícola normal, pero en realidad alguien los había colocado intencionadamente para confundir al equipo de búsqueda. La información inesperada también provino de los médicos forenses. Según el informe, Eliza había muerto aproximadamente un mes antes de que se encontrara su cuerpo en 2023, y no hacía 7 años como se había supuesto inicialmente. Todos esos años había estado viva y se encontraba precisamente en esa habitación bajo el cobertizo. En el momento de su desaparición, la mujer estaba físicamente sana, pero el largo aislamiento, sin una alimentación y cuidados adecuados, la llevó gradualmente al agotamiento, que finalmente fue la causa de su muerte. Estas conclusiones obligaron a la policía a reconsiderar también la versión de la marcha voluntaria de Eliza. En 2016, se había encontrado su coche en el paso de Remutaca, lo que convenció a los investigadores de que la mujer había decidido irse por su cuenta. Ahora, sin embargo,
Era evidente que el vehículo había sido trasladado intencionadamente a un lugar remoto para alejar a la policía lo más posible de la granja. Como resultado, la investigación llegó a la conclusión de que en este caso no hubo casualidades. Todo, desde el enmascaramiento de los olores hasta la pista falsa con el automóvil, formaba parte de un esquema claramente planeado. Y el principal sospechoso en la organización de este plan era la persona que durante todos esos años había estado más cerca de la investigación, el marido de Elisa, Thomas Greenway. Los investigadores ahora tenían que averiguar cómo había logrado ocultar la verdad durante tanto tiempo y de manera tan minuciosa, literalmente a la vista de todos. Tras el arresto de Thomas Greenway, los investigadores se centraron en lo principal: averiguar qué había sido exactamente la causa de lo ocurrido. Ya sabían que Elisa había estado encerrada durante muchos años, pero no entendían por qué Thomas necesitaba ocultarlo todo. Para encontrar la respuesta, era necesario encontrar el dinero, pues casi siempre la raíz de este tipo de historias reside en motivos financieros. La policía comenzó con una verificación clásica. Expertos en delitos financieros estudiaron las cuentas de Greenway, sus declaraciones de impuestos, créditos y propiedades. A primera vista, todo parecía extremadamente normal. Pequeños ingresos de trabajos agrícolas, pagos de servicios públicos estables, ningún movimiento sospechoso en las cuentas. Sin embargo, fue precisamente esta impecable normalidad lo que alertó a la investigación. Un granjero que poseía una cantidad significativa de terreno simplemente no podía tener un historial financiero tan plano. A finales de octubre de 2023, la policía regresó a la casa de Greenway con una nueva orden judicial. Esta vez, los investigadores no buscaban pruebas físicas, sino documentos. El registro fue minucioso. Revisaron cajas fuertes, carpetas personales, muebles antiguos. Y solo hacia el anochecer, un criminalista notó una pequeña llave en un escritorio. A ella estaba sujeto un arrugado contrato de alquiler de una caja de seguridad bancaria, fechado en abril de 2016. El papel parecía viejo, con el logotipo de uno de los bancos de Masterton. Los investigadores solicitaron inmediatamente al banco que confirmara el alquiler. Pocos días después llegó la respuesta. La caja de seguridad existía realmente. Estaba a nombre de Thomas Greenway y se había pagado sin interrupción durante los 7 años. El personal del banco también informó que el propietario visitaba la caja con poca frecuencia, solo unas pocas veces, y la última visita había sido aproximadamente un mes antes de su arresto. Esto fue suficiente para que el tribunal emitiera una orden de apertura. El procedimiento tardó varios días más. El banco actuó estrictamente según el reglamento y la policía estuvo presente durante todo el proceso. Cuando se abrió la tapa de la caja, dentro había varias carpetas cuidadosamente apiladas y un sobre grueso. Los papeles estaban limpios, secos, sin signos de antigüedad, como si hubieran sido guardados deliberadamente en condiciones perfectas. Los expertos comenzaron a revisar los documentos detenidamente, y pronto quedó claro por qué Thomas los mantenía en secreto. Dentro se encontraban copias notarizadas de contratos para la división de las tierras de la granja, un proceso conocido como subdivisión. Según los documentos, Elisa Greenway supuestamente había accedido voluntariamente a vender el 80% de sus tierras. Todos los papeles estaban fechados en abril de 2016, es decir, solo un mes antes de su desaparición. Las transacciones parecían oficiales, con firmas notariales, datos bancarios y sellos. Pero una inspección detallada reveló una extraña coincidencia. Todas las firmas de Elisa eran idénticas, como si hubieran sido copiadas. Un análisis caligráfico lo confirmó. Las firmas eran falsas. Thomas había utilizado muestras de su letra encontradas en documentos antiguos y las había transferido cuidadosamente a los nuevos papeles.
Había preparado transacciones ficticias por adelantado, mediante las cuales vendió el 80% de las tierras, obteniendo a cambio una suma considerable. Cuando los investigadores compararon las operaciones bancarias, el rompecabezas se completó. El dinero de la venta ingresó en la cuenta de Thomas en mayo de 2016, literalmente unos días después de la desaparición de Elisa. Parte de la suma fue transferida poco después a una cuenta en el extranjero, registrada a nombre de un testaferro. Ahora el motivo era evidente. Thomas estaba endeudado y sabía que sin la firma de su esposa no podría disponer de la tierra. Llevó a cabo una estafa, fingió su marcha y luego desvió la atención de la policía hacia el paso de Remutaka, creando la versión de una autodesaparición. Todos estos años vivió en la parte restante de la granja, sin gastar los fondos obtenidos y manteniendo la apariencia de una vida normal. Los investigadores también encontraron pruebas de que Thomas había consultado a un abogado en 2016 para formalizar varios poderes notariales en nombre de Elisa. El abogado confirmó que en ese momento le pareció extraño el comportamiento del cliente. Greenway tenía prisa, hablaba en voz baja y evitaba preguntas concretas. Este fue otro detalle que confirmaba que la estafa se había preparado con antelación. Ahora la policía tenía el cuadro completo: transacciones cuidadosamente falsificadas, un motivo en forma de una gran suma de dinero, y la desaparición de Elisa, que coincidía con las fechas de las transferencias financieras. Todo indicaba que Thomas había planeado el esquema hasta el más mínimo detalle, y luego había creado la ilusión perfecta de una tragedia. Tras la apertura de la caja, la investigación se convenció definitivamente. No fue un crimen espontáneo, sino un plan frío y calculado. El motivo estaba encontrado. El dinero lo explicó todo. ¿Por qué desapareció Elisa? ¿Por qué la policía creyó en su marcha voluntaria? Y por qué Thomas vivió tranquilamente durante 7 años sin levantar sospechas. Ahora la investigación debía averiguar lo último: cómo logró exactamente mantener a Elisa cautiva todos esos años y por qué nadie en el condado sospechó nada. Después de que la policía obtuviera pruebas de la implicación de Thomas Greenway, fue trasladado a la comisaría de Masterton para un interrogatorio oficial. Se sentó a una mesa frente a 2 agentes, mirando en silencio la superficie de la mesa. El investigador comenzó directamente con los hechos clave. Sobre la mesa, frente a Thomas, colocaron fotografías e informes de los criminalistas del lugar donde se encontraron los restos de Elisa. El agente explicó claramente: los expertos habían confirmado la identidad y establecido que la mujer había permanecido viva durante los 7 años, precisamente en la granja de Thomas. Greenway no pronunció ni una palabra, pero su respiración se volvió notablemente más pesada. Luego, el investigador pasó al motivo principal. Le presentó a Thomas copias de los documentos encontrados en la caja de seguridad del banco, los contratos de venta de tierras y el dictamen de los peritos calígrafos sobre la falsificación de las firmas. Greenway comenzó a ponerse nervioso, examinando los papeles con atención y evitando el contacto visual. El investigador también señaló que el dinero de la venta se había transferido rápidamente a una cuenta en el extranjero y que pronto se desvelaría toda la cadena de transferencias. El golpe final para Thomas fue el testimonio del abogado, que ya en 2016 había notado su extraño comportamiento. El agente subrayó que ahora la investigación disponía de todas las pruebas necesarias para un juicio y que para Thomas la única decisión sensata sería cooperar con la policía. Hubo una breve pausa. Por primera vez en toda la conversación, Thomas levantó la vista y miró al investigador. Tras un segundo de vacilación, comenzó a hablar. Con una voz tranquila y baja, confesó que él personalmente había conducido el coche de Elisa hasta el paso de Remutaka
y había enmascarado deliberadamente el olor en el cobertizo con productos químicos, sabiendo que se realizaría una búsqueda con perros. Explicó sus acciones como un acto de pánico ante la posibilidad de que se descubriera su estafa financiera. La confesión más difícil fue que Elisa, efectivamente, había permanecido todos esos años en el sótano del cobertizo. Thomas explicó brevemente que planeaba esconderla solo por un corto tiempo, pero todo se salió de control y una solución temporal se convirtió en un secreto de años. Ahora los policías tenían total claridad. Fue precisamente la estafa financiera lo que empujó a Thomas a tomar medidas tan radicales. Con cada palabra, Greenway revelaba nuevos detalles, comprendiendo que solo una cooperación total podría influir de alguna manera en su futuro destino. A los investigadores les quedaba por averiguar lo último: cómo Thomas logró guardar este terrible secreto de todos los que lo rodeaban durante tantos años. Los testimonios de Thomas eran importantes, pero los investigadores necesitaban pruebas irrefutables. Las simples palabras y confesiones no son suficientes para un tribunal. Cualquier detalle podría anular todo el trabajo de la policía. La principal duda surgía en torno a los documentos de venta de las tierras de la granja. Para que el caso fuera indiscutible, era necesario confirmar definitivamente la falsificación de las firmas. Los investigadores enviaron los documentos para un análisis caligráfico al Laboratorio de Criminalística del Ministerio de Justicia en Wellington. El trabajo que les esperaba era complejo y meticuloso. Los especialistas solicitaron la mayor cantidad posible de muestras de la escritura original de Elisa: diarios personales, cartas a amigos y familiares, cheques firmados por ella y documentos oficiales creados antes de su desaparición en 2016. La comparación se realizó basándose en varias decenas de características: particularidades en la escritura de letras individuales, la presión del bolígrafo, líneas características e incluso el ángulo de inclinación de la escritura. La investigación se llevó a cabo en varias etapas. Primero, establecieron el estilo de escritura auténtico de Elisa, describieron detalladamente sus rasgos individuales y compusieron un cuadro general. Luego, comenzó la comparación directa. Cada firma en los contratos en disputa fue examinada con gran aumento, analizando minuciosamente sus detalles y particularidades. Los expertos comprendían la importancia de su tarea. Su conclusión debía ser irrefutable y no dejar lugar a dudas. Pasaron 2 semanas antes de que la policía recibiera los primeros resultados preliminares. Los grafólogos ya estaban seguros de sus conclusiones, pero para mayor fiabilidad decidieron repetir la investigación e involucraron a un experto adicional de otra ciudad. Tras verificar 2 veces los datos obtenidos, los especialistas redactaron un informe detallado y definitivo. El informe resultó ser breve y categórico, sin espacio para la ambigüedad. Los investigadores estudiaron atentamente cada línea del documento. En la conclusión del peritaje se afirmaba que la escritura de Elisa poseía una serie de rasgos únicos que son imposibles de reproducir incluso para una persona experimentada sin conocimientos y preparación especiales. Y a pesar de la pulcritud y el esmero con que se falsificaron las firmas en los contratos, los expertos lograron detectar diferencias críticas que excluían la posibilidad de que fueran auténticas. La frase más importante de la conclusión fue la categórica afirmación del grafólogo, que confirmaba oficialmente las sospechas de la investigación. Las firmas en los documentos de división de la parcela de tierra, fechados en abril de 2016, no fueron realizadas por la mano de Elisa Greenway. Las firmas en los documentos son una falsificación al 100%. Esta conclusión confirmó definitivamente la versión principal de la investigación sobre el fraude de Thomas.
Ahora la policía no solo tenía su confesión, sino también una sólida confirmación científica del motivo financiero del crimen. El peritaje caligráfico cerró por completo la cuestión de la autenticidad de las firmas de Elisa, haciendo que el caso contra Thomas fuera impecable desde el punto de vista jurídico. Los investigadores obtuvieron la prueba más importante, sin la cual el caso podría haber sido impugnado en el tribunal. Ahora, solo les quedaba razonarse en la última etapa de esta enrevesada historia. Cómo Thomas pudo retener físicamente a Eliza en la granja durante 7 años, sin despertar la más mínima sospecha entre quienes lo rodeaban. Después de que Thomas Greenway confesara lo que había hecho, a los investigadores les quedaba por averiguar lo principal: los motivos de sus actos. Para los vecinos, Thomas era una persona corriente, un granjero que no destacaba en nada y que al parecer no podía tener secretos graves. Sin embargo, la confesión de Thomas obligó a la policía a reconsiderar por completo su imagen. Thomas explicó que la causa principal de lo sucedido fueron las dificultades financieras. Unos años antes de la desaparición de Eliza, comenzó a aficionarse a los juegos de azar y gradualmente acumuló enormes deudas. Al principio, las pérdidas eran pequeñas y Thomas no les daba mucha importancia. Pero pronto ya no pudo parar y se encontró en una situación difícil, sin medios para pagar las crecientes deudas. En ese momento, la única opción de salvación fue la tierra de su esposa, que ella había heredado de sus padres. El problema era que Elisa nunca habría dado permiso para vender la parcela. Para ella, la tierra era un recuerdo importante de sus padres, y no habría aceptado desprenderse de ella voluntariamente. Por lo tanto, Thomas decidió actuar en secreto. Aprovechando que Elisa, tras los trágicos acontecimientos, se interesaba poco por los asuntos de la granja y rara vez salía de la zona residencial, falsificó sus firmas y vendió rápidamente la parte más alejada de la tierra. Eran territorios remotos, poco visitados, que ella podría no haber visto en mucho tiempo. Sin embargo, su cálculo resultó erróneo. La noche del 18 de mayo de 2016, Elisa descubrió por casualidad extractos bancarios y documentos que revelaban la venta de sus terrenos. Inmediatamente exigió una explicación. Thomas intentó calmar a su esposa, convencerla de que no tomara medidas precipitadas, prometió arreglar la situación, pero Eliza estaba decidida y planeaba acudir a la policía de inmediato. Thomas relató que en ese momento le invadió el pánico. Intentó detener a Elisa, sujetándola por los brazos, pero ella se zafó bruscamente y se golpeó fuertemente la cabeza contra el borde de la mesa. Thomas afirmó que todo sucedió de forma rápida e inesperada y que no tenía ninguna intención de hacerle daño. Sin embargo, en lugar de llamar a los médicos, cedió al miedo y decidió ocultar lo sucedido. Esa noche, escondió a Elisa en una vieja bodega abandonada bajo el cobertizo. Al principio, lo consideró una solución temporal para ganar tiempo y encontrar una salida. Pero al darse cuenta de que ya no había vuelta atrás, decidió fingir la desaparición de Elisa. Llevó su coche al paso de Remutaca y dejó dentro sus objetos personales para crear la ilusión de una marcha voluntaria. Los investigadores le hicieron a Thomas una pregunta lógica. ¿Por qué dejó a Elisa con vida, exponiéndose a un riesgo adicional de ser descubierto, cuando eliminarla podría haber ocultado su crimen para siempre? Thomas explicó que simplemente no pudo decidirse a hacerlo. Admitió que se engañaba a sí mismo, creyendo que mientras Elisa estuviera viva, su acto no era definitivo e irreparable. Esto le ayudaba a justificarse y a seguir viviendo aunque fuera con un miedo constante. Las primeras semanas, Thomas realmente esperaba encontrar una salida, pero poco a poco se fue acostumbrando a la idea de que la situación era desesperada.
Redujo al mínimo su interacción con Elisa, manteniendo su vida en la bodega solo con lo más necesario. Su día a día se convirtió en un ciclo continuo de miedo y mentiras del que no veía forma de salir. Ahora, tras su confesión, la investigación debía reconstruir detalladamente cada suceso y verificar todas las circunstancias del crimen para confirmar los testimonios de Thomas y reunir una base de pruebas convincente para el juicio. La reconstrucción de los hechos realizada por la investigación mostró cuán cuidadosamente Thomas Greenway había planeado cada paso y cuán rápido su plan comenzó a desmoronarse tras la aparición de los nuevos vecinos. Después del conflicto con Eliza, no pidió ayuda ni informó a nadie de lo sucedido. En estado de pánico, Thomas la trasladó a la vieja bodega bajo el cobertizo, cerrando la pesada trampilla y camuflándola con escombros de construcción. Esta estancia se encontraba a gran profundidad bajo tierra, con gruesas paredes de hormigón y techos metálicos, por lo que el sonido apenas penetraba. Para ocultar definitivamente los rastros, derramó gasóleo por el suelo y esparció sacos de fertilizantes. Luego, Thomas llevó el coche de Eliza al paso de Remutaca. Dejó dentro los documentos y objetos personales, y por la mañana él mismo denunció su desaparición a la policía. Su comportamiento resultó convincente. Se mantuvo tranquilo, no despertó sospechas y relató detalladamente la discusión y marcha voluntaria. La inspección de la granja no arrojó nada, y el caso se centró rápidamente en el paso donde estaba su coche. Al principio, Thomas vivió en constante tensión. Visitaba a Elisa, le llevaba agua y comida, tratando de mantenerla con vida. Pero con cada mes que pasaba, el miedo se atenuaba y la culpa daba paso a la indiferencia. Empezó a aparecer por el cobertizo cada vez con menos frecuencia, convirtiendo a su esposa en un recordatorio viviente de su propio error. Los años transcurrían monótonamente, hasta que en agosto de 2023 llegó la familia Lee a la parcela vecina. Su aparición fue una catástrofe para Thomas. La casa que comenzaron a construir estaba a solo 40 metros del cobertizo. Ahora, cerca de allí, siempre había alguien trabajando, hablando, moviendo maquinaria. Thomas comprendió que sus habituales visitas al cobertizo podrían levantar sospechas, por lo que empezó a evitar ese lugar. Dejó de visitar a Elisa por completo, pero sabía que eso no duraría mucho. Ya en septiembre, cuando el calor se intensificó, un olor pesado comenzó a emanar debajo del cobertizo. Thomas también lo sentía, pero no hizo nada. Cualquier intento de cambiar algo, cavar, trasladar o destruir los rastros habría significado ruido y atención. Temía que los vecinos oyeran o se dieran cuenta. Lo único que podía hacer era esperar, con la esperanza de que el olor se disipara. Cuando la familia Lee se quejó por primera vez del mal olor, Thomas supo que el final estaba cerca. No se fue. Una huida lo habría convertido en el principal sospechoso. Solo le quedaba fingir sorpresa cuando la policía volvió a la granja. Sabía que esta vez todo terminaría. La investigación llevó a la conclusión de que Thomas retuvo a Eliza no por maldad ni por deseo de hacerle daño. Sus actos fueron dictados por el miedo a ser descubierto. No se atrevió a deshacerse de su esposa porque no podía dar un paso más que lo convirtiera en un asesino. Pero fue precisamente ese miedo lo que se convirtió en su trampa. 7 años vividos en el engaño y el aislamiento terminaron con lo que más temía: ser descubierto. Las pruebas reunidas y su confesión fueron suficientes para cerrar el caso. Los investigadores prepararon los materiales, documentaron cada paso de Thomas y entregaron el escrito de acusación a la fiscalía. Ahora, la palabra la tenía el tribunal. La sesión judicial del caso de Thomas Greenway comenzó en abril de 2024 y causó un gran revuelo en la sociedad.
El hombre que durante muchos años fue considerado una víctima de la tragedia, se enfrentaba ahora a un tribunal por una serie de cargos que resultaban difíciles de aceptar para quienes lo conocían bien. El fiscal expuso de manera clara y detallada los argumentos de la acusación basados en los materiales de una investigación de varios meses. El primer punto fue la acusación de fraude, concretamente por la división y venta ilegal de las tierras de Elisa. A continuación, se le acusó del secuestro y retención de su esposa durante 7 años. El punto final y más grave fue el de causar lesiones que tuvieron consecuencias trágicas aquella noche de mayo de 2016. En la sesión declararon los peritos calígrafos, que confirmaron que las firmas en los documentos habían sido falsificadas. A continuación, testificaron los guías caninos, explicando los detalles de la infructuosa búsqueda de rastros en 2016 y por qué los perros, especialmente adiestrados, no pudieron encontrar a Elisa. Sus intervenciones fueron sobrias y concretas, lo que reforzó la sensación de veracidad y contundencia de las pruebas reunidas. El abogado de Thomas, por su parte, no negó los hechos, sino que intentó atenuar las circunstancias del caso. Insistió en que el crimen no fue premeditado, sino que surgió espontáneamente, como consecuencia de un fuerte pánico ante un inminente descubrimiento. Trató de convencer al tribunal de que su cliente había cometido todos los actos posteriores en un estado de pánico extremo y sin ser plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones. El propio Thomas, durante toda la sesión, apenas mostró emociones y no entabló diálogo ni con el tribunal ni con su abogado. Solo de vez en cuando desviaba la mirada del juez a los testigos que declaraban, como si estuviera en un estado de estupor. El jurado se retiró a deliberar y regresó con bastante rapidez, con una decisión. Declararon a Thomas culpable de todos los cargos de la acusación, sin excepción. El juez tuvo en cuenta todas las circunstancias y dictó la sentencia: 30 años de prisión a cumplir en un centro penitenciario de régimen estricto. El aumento de la pena se debió a la multiplicidad de delitos y a la especial gravedad de la situación, en la que la víctima pasó 7 años de su vida en condiciones inhumanas. Al leerse la sentencia, un silencio se apoderó de la sala del tribunal, y solo unos instantes después se oyeron tenues murmullos de aprobación entre los presentes. Thomas no mostró reacción alguna, como si ya estuviera preparado para escuchar ese veredicto. Simplemente se levantó y se dejó llevar en silencio fuera de la sala. El proceso había concluido. La larga historia, que había comenzado casi 8 años atrás, llegó a su lógico final. El juicio aclaró todos los puntos y destruyó definitivamente la imagen de viudo desdichado que Thomas había creado. Ahora solo le quedaba aceptar la decisión del tribunal y las consecuencias de sus actos. Tras la sentencia, la historia de Thomas Greenway fue perdiendo gradualmente el interés del público, pero sus ecos se sintieron durante mucho tiempo en la vida cotidiana de los residentes locales. La granja fue puesta a subasta varias veces, pero no se encontraron compradores. Finalmente, las autoridades decidieron demoler todas las construcciones, incluido el tristemente célebre cobertizo. De la finca solo quedó una explanada de hormigón. La familia Lee, que accidentalmente había desencadenado la cadena de acontecimientos, vendió su terreno y pronto se mudó a otra región. En una entrevista, explicaron que decidieron cambiar de aires, ya que era difícil vivir bajo la constante atención de los periodistas y entre recuerdos inquietantes. La investigación desveló detalladamente el curso de los acontecimientos, estableció los motivos, los métodos y las circunstancias del crimen. Todo quedó jurídicamente cerrado y documentado. El único aspecto que quedó sin explicación fue el propio Thomas Greenway. La investigación nunca pudo entender
cómo un hombre aparentemente normal logró ocultar su verdadera esencia durante 7 años, manteniendo diariamente la ilusión de una vida normal ante sus vecinos. La granja ya no existe. Jurídicamente, el caso está cerrado para siempre. Pero el enigma psicológico de la personalidad de Thomas Greenway quedó sin resolver, como un recordatorio de que detrás de una vida aparentemente ordinaria puede esconderse una realidad incomprensible para los demás.